Muy buenos días a todos, mi nombre es Emiliano Ramírez y hoy aprenderemos sobre qué es el realismo literario. Para empezar, la aparición del movimiento cultural del realismo literario se dio a mitades del siglo XIX, como una reacción al romanticismo que había sido imperante durante los años venideros. Lo que los realistas buscaban era alejarse de ese halo de fantasía y ese tono subjetivo que los románticos insertaban, sencillamente mostrar el mundo tal y como era de una forma objetiva y sincera. Antes de entrar de lleno en cuáles fueron los temas y géneros del realismo literario, es importante que entendamos ligeramente de dónde proviene este nuevo cambio de la cultura y en la literatura. Es relevante comprender que el origen del realismo literario tuvo lugar en Francia, el país en el que se experimentó la ilustración de forma más impactante y donde la revolución industrial marcó el fin de una era para comenzar una época más moderna. En este plano de evolución tecnológica, científica y social, la razón empezó a ganarle terreno a otros motores que hasta ahora habían predominado las artes, la fe, el misticismo, la fantasía, las emociones, etc. Ahora, nos encontramos en el siglo de las luces, un siglo en el que la naturaleza deja de ser una fuente de inspiración bucólica para convertirse en una fuente de investigación científica. Para saber más acerca de qué es el realismo literario, tenemos que entender cada característica de este e investigarlo a fondo. En estas características encontraremos muchas similitudes con los temas contemporáneos de esa época. Una característica muy importante de este tema, que es el realismo literario, fue el narrador omnisciente, que es un habitual en las novelas pertenecientes al realismo literario. Existe un narrador en tercera persona y que no está involucrado en la trama. De esta manera permite ofrecer una visión objetiva y real sobre los hechos que están narrando. Acerca de la descripción abundante, una de las características del realismo literario fue que es una de las más conocidas en las novelas de realismo y que los escritores se detenían durante varias fases para situar el lector en el espacio en el que se encontraba. Por tanto, las descripciones de paisajes son muy abundantes, pero también las descripciones de los personajes tanto de forma interna como externa. Acerca de claridad y sencillez del realismo literario, nos encontramos que los autores realistas no querían demostrar su gran talento ni erudición, así como también se les ocurrió que en el modernismo, por ejemplo, ellos únicamente querían reflejar la realidad y de esta forma conocerla mejor. Tenían una visión científica del mundo y de la literatura, por ello los textos cuentan con un estilo sencillo, claro y comprensible por la gran mayoría de los lectores, tal y como dijo Galdós, la novela de la imagen de la vida. Como ya se había hablado con la anterioridad, el escritor era como una especie de científico y por tanto para poder llevar a cabo su obra literaria seguía el método científico que tanto triunfó en la Ilustración, es decir, observaba la realidad, tomaba datos sobre ella y se documentaba y después se escribía sus conclusiones. Por último, pero no menos importante, hablando sobre la finalidad moral, lo cierto es que aunque las novelas realistas quieran ser un reflejo objetivo de la realidad, todas ellas esconden detrás posturas ideológicas y reflexiones moralistas acerca de la sociedad. Se prestan a personajes que son castigados en cierto momento en la trama para poder comunicar a los lectores cuáles son las mejores conductas que deben llevarse a cabo en el núcleo social. Henry Bale, más conocido como su seudónimo como Stendhal, nacido como Henry Bale, está considerado como uno de los principales autores del realismo literario por su agudo análisis interior que lleva a cabo de sus personajes. Su capacidad de indagación psicológica consiguió que pudiera plasmar personajes contradictorios, oscuros, anímicamente, tanto que muchos caen en la línea narcisista. Sus complejos protagonistas dan nombre incluso a síndromes o cuadros médicos por lo minucioso de la descripción que realizó el novelista. Fyodor Dostoyevsky no solo es uno de los grandes escritores de la escritura rusa, sino también de la cultura occidental de todos los tiempos. Sus personajes son presentados como una minuciosidad psicológica y con un retrato de personalidad tan complejo que aún el día de hoy su obra sigue totalmente viva. Sus novelas están ambientadas en el ocaso de la Rusia zarista, que acabaría abruptamente con las revoluciones del siglo XX. Por último, pero no menos importante, Charles Dickens fue uno de los grandes autores del realismo literario en Inglaterra, el cual retrata la sociedad victoriana de la época con una crudeza terrible, poniendo en evidencia los males de la sociedad, a la par que se detiene en desmenuzar los peores vicios del ser humano. Mi nombre es Emiliano Ramírez y con esto damos por concluido el tema del realismo literario y sus características.